Como les mencionaba, nosotros estamos haciendo ahora un estudio sobre los milagros de Jesús y hoy vamos a ver lo que sucedió entre Jesús y dos endemoniados gadarenos, ¿sí? Y esto está registrado en el pasaje que les menciono y que ustedes tienen en pantalla para los que están conectados. El Evangelio de Mateo 8, versos 28 al 34, dice así: Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle: ¿Por qué te entrometes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron: Si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Los discípulos, para ponernos en contexto, acaban de vivir una tormenta inesperada. Creyeron que el peligro estaba afuera, pero al llegar a la tierra de los Gadarenos descubrieron que a veces las verdaderas tormentas estaban dentro de las personas. Nadie quería pasar por esa zona, por esa región. Era territorio impuro, peligroso, inestable. Sin embargo, vemos aquí nuevamente cómo Jesús va para ese lugar. Va donde nadie quiere ir. Va donde el dolor es evidente, donde las cadenas son visibles, donde la comunidad ya renunció a intentar restaurar. El encuentro con los endemoniados no solo es una historia de liberación, sino una revelación del corazón de Cristo hacia los marginados y del costo que a veces las comunidades no están dispuestas a asumir para ver esa restauración. Y he preparado 3 puntos que quiero compartir con ustedes y el primero de ellos dice: Jesús se acerca a los lugares y personas que otros evitan. ¿Sí? Repito, Jesús se acerca a los lugares y personas que otros evitan. El verso 28 nos recuerda lo siguiente del pasaje que nosotros leímos. Le salieron al encuentro dos endemoniados tan violentos que nadie podía pasar por aquel camino. Y un poco quizás recordarles, o que nosotros recordemos esos lugares que pues nosotros decimos: no, por ahí no hay que ir, ¿no? ¿Qué barrios nosotros aquí en la ciudad de Quito diríamos difícil el poder ir? Por su violencia, por lo peligrosos que son, por las historias que sabemos de lo que sucede dentro de estos barrios, ¿cierto? A veces nosotros decimos: no, no, a la casa, y he escuchado yo, especialmente con padres de familia, cuando tenemos niños muy pequeños, ¿no es cierto? Y que nuestros hijos se enfrentan con otros mucho más activos, y decimos: no, no, a la casa de ese niño no, con ese niño no te lleves. O de alguna manera nosotros igual nos ponemos en esta situación en nuestras propias iglesias, por lo menos yo lo he visto, que armamos grupos pequeños, ¿no es cierto? Entonces, estas personas no se llevan con estas personas y la hermana tal no se lleva con el hermano tal, porque simplemente hay una especie de rechazo. Y de alguna forma, este pasaje, esta anécdota de Jesús nos invita a reflexionar sobre estos comportamientos que a veces tenemos, ¿no es cierto? El poder decir: no, a ese lugar no hay que ir. Sin embargo, vemos que en la mentalidad judía, ¿no? Gadara era ya un lugar impuro, territorio gentil, rodeado de tumbas y dominado por una violencia que hacía inaccesible el camino. Y aquí es donde otros que ven peligro, Jesús ve personas. Jesús no vio lo que decía la tradición: tierra de gentiles, tierra de idólatras, tierra de peligro. No, Jesús no vio eso. Lo que Jesús vio fue un lugar donde había personas. Y es allí donde
otros ven amenazas, podemos de alguna manera presenciar que Jesús ve corazones que claman por libertad, ¿no? Estos hombres no podían convivir, no podían relacionarse, no podían integrarse a la sociedad. Eran parte del paisaje del dolor, de los desechados por la sociedad, de los marginados. Sin embargo, es en ese lugar donde Jesús está actuando. Y aquí quiero regalarles este primer principio para poder alimentar nuestra ruta de vida como cristianos. Y es que la gracia de Cristo no evita la oscuridad, la enfrenta para transformar. Y eso es algo que me gusta muchísimo cuando veo y estudio lo que Jesús hace. Cuando Él enfrenta la oscuridad no es para señalarnos, para condenarnos, para hacernos sentir mal, para hacer que nosotros sintamos que no valemos, para servirle a Dios, para conectarnos con Dios, para quizás entrar en un curso, en el seminario, servirle a tiempo completo. No, cuando la gracia de Dios se enfrenta a la oscuridad es para que podamos nosotros ser transformados como personas. A manera de reforzar lo que estoy queriendo transmitirles del día de hoy, en esta mañana, les invito a que podamos ver lo que dice el Salmo 34, verso 18. El salmista menciona lo siguiente: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hermosas estas palabras. Jehová está cercano a los corazones quebrantados. No es solamente el hecho de un Dios cercano para mirar lo que hacemos, vuelvo y repito, desde esa línea que a veces creemos de juzgarnos, condenarnos, de estar ahí mirando, ojo de chícharo, como decimos, ¿no es cierto? Muy pendientes de lo que hacemos y en qué momento fallamos, sino que está cercano porque conoce nuestro quebranto, conoce nuestro deseo de poder tener una relación con Él. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10, también refuerza esta idea. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar, vino a salvar. Su propósito principal no es la condenación. Su propósito principal es que podamos nosotros tener una cercanía con Él, una relación con Él, un espacio con Él. Así que, ¿a qué lugares del corazón hemos dejado intransitables? ¿Qué parte de nuestros corazones están intransitables? En donde quizás Jesús, o creemos que Jesús no puede transitar. Tal vez desde el aspecto del orgullo, tal vez desde el aspecto de la envidia, del resentimiento, de la misma soledad. ¿Qué partes creemos nosotros que nuestro corazón no está listo como camino? También es importante que reflexionemos sobre a quienes hemos catalogado como casos perdidos o muy complicados en nuestra comunidad. No, es que este joven ya no tiene componte. No, esa familia, definitivamente no. Si están a punto de divorciarse, ¿para qué el esfuerzo? O la vecina, que no, esta señora como chismosea, esa ya no tiene componte. Hoy escuchábamos justamente el testimonio de una de nuestras hermanas y lo importante de una oración, de ser perseverante en esa oración y cómo a pesar de lo que pueda estar surgiendo en nuestras mentes, que uno podría decir, no, o sea, esta relación ya se acabó. En el momento preciso en el que Dios decide actuar y abrir puertas que nadie puede cerrar, nuestras oraciones son contestadas. Y la importancia justamente de que nosotros nos quitemos de la cabeza esa frase de esta persona ya no tiene compostura. Esta persona ya no tiene perdón de Dios. Porque siempre hay esperanza. Porque mientras Jesús siga alargando su venida, aún hay esperanza de que nosotros podamos conectarnos con Él y de que las personas puedan conectarse con Él. Y esto pues me lleva al segundo punto que quiero transmitirles en esta mañana. Jesús expone el poder real que esclaviza al ser humano. Jesús expone el poder real que esclaviza al ser humano. El pasaje que nosotros leímos nos da esta pista
Los demonios le preguntan a Jesús, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos reconocen quién es este Jesús, ellos reconocen qué es lo que este Jesús puede hacer. Los demonios reconocen lo que muchos no ven, la autoridad de Jesús. A veces nosotros incluso fallamos en ese sentido de, Señor, ¿por qué permites estas cosas? Pero, Señor, ¿cómo es posible que esto suceda? Señor, no sé cómo actuar en esta situación. Y nosotros estamos orando, esperanzados justamente en esta autoridad de Jesús, pero con esa voz a veces en nuestros oídos que nos dice, no, no, no va a ser posible el poder encontrar la resolución a este problema o esta situación en específico. Sin embargo, los demonios reconocían esta autoridad. Lo llaman por su nombre, saben su identidad, reconocen su superioridad. Algo que muchas veces nosotros no logramos a pesar de haber visto muchos de sus milagros y a pesar de haber experimentado la contestación de muchas de las oraciones. Cualquiera diría que estos hombres tenían un problema emocional, social o conductual, ¿no es cierto? Desde la lupa de la psicología del siglo XXI, probablemente podríamos decir que eran personas con algún tipo de episodio esquizofrénico o con algún tipo de alucinación o con algún tipo de trastorno de la personalidad. Sin embargo, las escrituras nos muestran algo diferente. Jesús no solamente ve esa conducta, no solamente ve esa forma de relacionarse a nivel social, sino que ve el lado espiritual de las personas, ve esa necesidad espiritual. Yo les comentaba el año anterior que justamente con mi esposa estábamos subiendo am, en un bus y también se subía otra persona con una característica particular, con un aroma particular. Se notaba que esta persona vivía en la calle y su forma de hablar, su forma de actuar era preocupante y la sociedad justamente actuó como quizás muchos de los que son presentados en esta narrativa actuaron. El rechazo, el tratar de coger las maletas, las carteras para protegerse. Y esto me lleva a reflexionar qué hubiera hecho Jesús en esa situación. Quizás no hubiera visto a esa persona de conducta irracional, de conducta anómala, sino más bien hubiera visto a esa persona que necesitaba justamente esa liberación desde lo espiritual. Este hijo mío que necesita de mi acompañamiento. Así que la liberación no es un acto teatral. Jesús no hizo esto solamente para impresionar y decir, miren lo que yo realmente puedo hacer. Es un acto de verdad. Jesús revela que detrás de comportamientos destructivos puede haber influencias que superan la fuerza humana. Y lo más importante es que su autoridad no se negocia, no discute, no compite, solo ordena. Esto me parece extraordinario. Esta semana en una de las clases dentro de la universidad, yo le comentaba a mi esposa un episodio entre una compañera y un profesor. Este profesor es de un cargo muy fuerte, no solamente es docente, es director de la carrera y director del Centro de Psicología Aplicada. Una persona que tiene autoridad. Y tenemos que hacer un trabajo de exposición y él, la clase previa nos había dicho que tenemos el tiempo justo, así que necesitábamos ser puntuales. Lastimosamente, por algunas situaciones particulares, esta compañera llegó tarde, perdió su tiempo de exposición. Y claro, cuando llegó a clases vino con esa altivez que a veces nosotros solemos tener de, pero es mi tiempo, yo quiero que me escuche, tengo que dar la exposición porque es una nota y si no tengo la nota puedo perder la materia y cosas por el estilo. Y comenzó a discutir con el profesor. Y comenzó a decirle, pero es que es derecho nuestro esos 10 minutos de gracia. Y el docente con esa pasividad, con esa tranquilidad que yo creo me falta muchas veces a mí para poder conversar con las personas. Le decía que en un tiempo de evaluación la puntualidad es importante. No hay ese tiempo de gracia porque en una evaluación se requiere ser puntual. Y ella, no, es que voy a hablar entonces con la coordinadora. Y yo dentro de mí, si supiera que le está hablando al jefe de la coordinadora, quizás no diría voy a hablar con la coordinadora. Pero lo que me sorprendió es la frase que el docente dijo, no voy a discutir. Y eso, ese término, esa frase es dicha porque él reconoce y él sabe su autoridad. Él sabe su posición.
Él sabe el lugar que ocupa dentro de la institución. No voy a discutir. La instrucción está dicha. Tenías un tiempo para exponer. No cumpliste ese parámetro, no se califica, tienes 0. No voy a discutir. Y vemos lo mismo en esta narrativa con Jesús. Él no discutió, no negoció con los demonios. Simplemente dio la orden y se hizo. Y esto es lo que yo quiero el día de hoy compartir con ustedes. Otro principio más para que podamos nosotros ser alimentados. La verdadera libertad comienza cuando Jesús nombra y desmantela aquello que nos oprime. Jesús nos va a estar diciendo justamente aquellas cosas en las que nosotros necesitamos trabajar. En nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra puntualidad, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas. Él va a estar justamente diciéndonos claramente en dónde tenemos nosotros que trabajar. Quiero compartir con ustedes algunos textos que refuerzan esta idea. El Evangelio de Marcos, capítulo 3, versos 27, dice: nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte si antes no le ata. Esto nos revela justamente la autoridad de Jesús, su fortaleza, su poder, su autoridad. El reconocer que el poder entrar a un lugar no es cuestión de simplemente ir, como decimos, pateando la puerta y echando piedras a los perros. Es reconocer que la autoridad de Jesús no se cuestiona. Y es una autoridad que ni siquiera los demonios negocian con eso. A veces nosotros como humanos sí nos ponemos a negociar con eso. Recibimos una instrucción, una orden de parte de Dios y estamos como que, y sí lo hago, ¿no? Síndrome del Chavo del Ocho o del Chapulín Colorado, creo que es. Que dice, sí lo hago, ya lo hago. Lo que me asombra también es el tema del amor de nuestro Jesús. Que a pesar de que nosotros sí cometemos esta falta de negociar con su autoridad, Él es paciente y ok, voy a seguir escuchándote. No es negociable, di la instrucción, por eso a veces nos enfrentamos a su silencio. Ay, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué di la instrucción? Y no voy a negociar con mi autoridad. Pero te sigo viendo con esos ojos de amor, con esos ojos de misericordia y de gracia. El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que Él hace, ocurre. Así que algunas preguntas que quiero transmitirles del día de hoy para que sigamos en este proceso de reflexión. ¿Qué fuerzas emocionales, espirituales o de pecado hemos normalizado? ¿Permitimos que Jesús cuestione lo que preferimos no mirar? Y en esto, pues abro la puerta para continuar con el punto 3 que quiero transmitirles en esta mañana. La restauración de Jesús tiene un costo que algunos no están dispuestos a asumir. Repito, la restauración de Jesús tiene un costo que algunos no están dispuestos a asumir. Entre el verso 33 y 34 vemos que el pasaje que leímos dice: y toda la ciudad salió y le rogaron que se fuera de sus contornos. En vez de salir y decir, wow, lo que hiciste, nosotros también queremos esa libertad, ellos en cambio salieron para decir, vete, no te queremos ver, no queremos que estés aquí, no queremos estas cosas. La comunidad había aprendido a convivir con el sufrimiento ajeno. Había normalizado tener a estas personas alocadas, gritando, vociferando, atacando probablemente. Se habían acostumbrado a estar con ese dolor. Y creo que es algo que nos ha pasado también a nosotros hoy en día. Nos hemos acostumbrado a ver a niños trabajando, a personas de la calle, personas que duermen en cartones, que a duras penas pueden cubrirse quizás con un pedazo de plástico. Hemos lastimosamente normalizado el dolor del otro. Había esta comunidad aceptado la violencia como parte del paisaje. Pero cuando Jesús transforma a los hombres, también alerta, o mejor dicho, también altera la economía local y los sistemas establecidos. Porque es toda una transformación, algo que me gusta mucho de una de las ramas dentro de psicología, que es la sistémica. Mi profesor decía que ver la psicología sistémica es verla como una red.
Si tú mueves uno de los hilos de la red, toda la red lo siente. Y así quizás esta alusión a lo que hacen las arañas con sus telas de arañas, ¿no es cierto? ¿Cómo sabe la araña que hay una mosca atrapada? Porque uno de los hilos ya le notificó y la araña puede estar en otra parte de su telaraña y ella lo sabe perfectamente bien, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando Jesús transforma la vida de estos dos hombres endemoniados, también comienza esta transformación de toda la sociedad. Y probablemente la transformación de este pueblo causó mucho temor, mucho miedo, mucha angustia, porque es de redescubrirse hacia una nueva forma de mirar las cosas. La libertad de dos personas les costó una piara de cerdos, ¿sí? Transformó la economía porque quizás estos cerdos eran utilizados para alimentarse o para alguna situación. Cuando nosotros comenzamos de alguna forma a transformar nuestras vidas, es también importante reconocer que transformamos nuestro entorno, nuestras familias se ven afectadas, nuestra comunidad se ve afectada. Ante esta situación, los miembros de esta comunidad escogieron el negocio sobre la restauración, sobre la tranquilidad aparente, sobre el cambio real. Jesús restaura lo que el enemigo destruyó, pero no siempre la sociedad celebra esa intervención. Muchas veces vemos cómo Jesús actúa, pero como sociedad a veces no estamos listos para aceptar esa transformación, justamente porque no hemos insensibilizado a las cosas fatídicas que vemos día a día. Así que creo que Dios nos regala este principio. La presencia de Jesús incomoda porque transforma lo que preferimos mantener intacto. La primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8, confirma esto que les menciono. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el enemigo no está contento cuando nosotros comenzamos a transformar nuestras vidas en positivo. Yo recuerdo que en este proceso de sanación en el que me encontré o en el que me encontraba, dejé de tener algunas situaciones personales, pero de repente la salud de mi hija se comenzó a quebrantar. Y luego ya cuando comenzamos a orar por la salud de mi hija, mi esposa comenzó a tener algunas situaciones también a nivel salud, a nivel laboral, la incertidumbre y muchas otras cosas más. Y mi mentora dentro del proceso de sanación nos decía, es un ataque, porque cuando el enemigo observa que la cabeza del hogar está decidida a poder de alguna manera transformar su vida y equilibrarse, ponerse en paralelo a lo que Dios quiere, él va a buscar atacar por otro lado. Y uno puede tomar la decisión de no, o sea, qué miedo estas transformaciones, qué miedo ver a mi hija enferma, qué miedo lo que le está sucediendo a mi esposa, no, mejor volvamos a esas viejas andanzas. Pero es claro lo que dice aquí la carta del apóstol Juan. Para esto apareció el Hijo de Dios, refiriéndose a Jesús, para deshacer las obras del enemigo. Y este deshacer de las obras del enemigo tienen una consecuencia. ¿Cuál es? El que él no se queda tranquilo, no se queda cómodo y va a tratar de alguna manera de seguir siendo una piedra de tropiezo para nosotros. El Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 34 dice, no he venido para traer paz, sino espada. Y ojo, no es una espada contra nosotros, sino contra las acciones del enemigo. Y esas acciones contra el enemigo, claro, tienen un impacto directo sobre nosotros. Tienen un impacto directo sobre la forma en cómo nosotros pensamos y va a ser muy incómodo, pero es necesario para que nosotros podamos sentir, vivir y experimentar esa paz que tanto anhelamos. Así que igual dejo estas preguntas para que podamos reflexionar con respecto a este punto. ¿Qué áreas preferimos dejar como están porque el cambio sería costoso? Y finalmente, ¿valoramos más la estabilidad que la libertad de las personas? Muchos están acostumbrados a esa vida que ya tienen y no quieren generar quizás ese cambio porque eso requiere de un esfuerzo,
Eso requiere de mayor concentración. Eso requiere incluso a veces de ser creativos. Porque tenemos que mirar las cosas desde otra perspectiva para poder generar ese cambio en nosotros. Para ir terminando, quiero puntualizar la conclusión de este mensaje, y es que Jesús entra donde nadie más quiere entrar. Este relato revela tres verdades. Jesús se acerca a los marginados y a los espacios oscuros. Su autoridad expone y libera de aquello que esclaviza, y su obra transforma, pero no todos están dispuestos a abrazar esa transformación. No es solo la historia de dos hombres endemoniados, es la historia de todos nosotros que tenemos áreas inaccesibles, voces internas, cadenas, temores, y un Salvador que se acerca sin miedo. Y eso es lo que realmente importa. Un Salvador que no tiene temor de acercarse a nosotros para liberarnos. Padre Santo, mi Dios bendito, gracias te doy por este tiempo, gracias te doy por la oportunidad que nos das de poder escuchar, analizar, reflexionar otra de tus grandes hazañas, acercarte a personas marginadas. Y este acercarte a estas personas generó un cambio en la sociedad. Y muchas veces estos cambios traen una mayor complicación, el deseo de preferir lo conocido antes que enfrentarnos a esa nueva era en donde podemos sentir cómo tu libertad puede transformar vidas. Te pido perdón porque nos hemos acostumbrado como quiteños, como ecuatorianos, a ese niño que trabaja bajo la lluvia, a ese adulto que duerme sobre cartones, tratando quizás de abrigarse con un poco de plástico. Perdón porque nos hemos acostumbrado a esa mujer que carga a su bebé en la espalda mientras vende frutas. Perdón por habernos acostumbrado al dolor del otro. Y porque a pesar de que conocemos de tu mensaje, conocemos de tu amor, conocemos de tu impacto, nos hemos quedado quietos, esperando que sea un otro el que arregle las cosas, esperando que sea quizás un político el que arregle las cosas, un presidente con una nueva forma de ver las cosas, un presidente con una nueva postura. Perdón porque simple y llanamente no hemos logrado comprender que somos nosotros los que tenemos la oportunidad de transformar nuestra sociedad. Señor, guárdanos, cuídanos, protégenos y motívanos a ser luz donde hay oscuridad y hacer sal donde no hay sabor. Llénanos de ti y permítenos ser una iglesia de impacto. A ti toda honra y toda gloria. Por los siglos de los siglos oramos. Amén y amén. ¿Cómo están? Gracias, Glorita. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado?